Gracias por la invitación a tan importante foro, doctor Pineda, mesa directiva que nos acompaña. A mí me toca hablar acerca de la reconstrucción articular de la cadera y de la rodilla en los pacientes con artritis reumatoide, un reto para los sistemas de salud, sin duda, un reto en el que estamos trabajando activamente en el INR. Cada vez es más frecuente encontrar pacientes con esta patología jóvenes que se encuentran económicamente activos, pero que desafortunadamente tienen una deformidad severa y que tienen 2 o más articulaciones afectadas. Como podemos ver en la imagen del lado izquierdo, es una paciente que tiene una deformidad importante en la rodilla contralateral, pero también en la cadera del lado izquierdo, que ya fue operada en 2007. En este video quiero ejemplificar la inestabilidad ligamentaria, porque no solamente es la inestabilidad ósea o la deformidad ósea, sino también la deformidad ligamentaria y tendinosa que la paciente presenta. Nosotros en nuestro servicio, conforme a la estadística mundial, encontramos que 84% de los pacientes que presentan esta patología sean del sexo femenino. En cuanto a las cirugías que realizamos en el Instituto Nacional de Rehabilitación, únicamente hablo de cirugías primarias, reemplazos primarios. En 2022 realizamos 544, de las cuales 8% fueron pacientes con artritis reumatoide, y de ese 8%, un 63% son pacientes que necesitaron un reemplazo total de rodilla. Esto nos habla del impacto que tiene a nivel de las grandes articulaciones, principalmente en la rodilla. Este caso que les presento es un paciente que tiene todos los componentes de cómo se afecta un paciente con artritis reumatoide. En la cadera del lado derecho podemos observar que ya recibió un reemplazo total de cadera derecho. Sin embargo, como sabemos, estos pacientes tienen osteoporosis o tienen una muy mala calidad ósea. Por lo tanto, presentó la paciente durante el reemplazo total de cadera una fractura transquirúrgica que se pudo resolver con un cerclaje. Del lado izquierdo también ya recibió una sustitución total de cadera. Del lado derecho ya tiene una sustitución total de rodilla, y en el tobillo izquierdo ya también fue candidata a un proceso de artrodesis. Entonces, en esta imagen que tenemos en el centro podemos ver la deformidad ósea importante, la aparición de los osteofitos. Es muy probable que el ligamento colateral lateral esté contracturado y el ligamento colateral lateral esté laxo. Podemos ver también en la imagen del lado izquierdo de su pantalla cómo tiene un colapso de la articulación, osteofitos, prácticamente ya no hay articulación. Entonces, ¿qué se hizo con esta paciente? Se realizan todos los estudios preoperatorios pertinentes y se hizo la sustitución total de la rodilla del lado izquierdo. Y entonces, ahora sí está nuestra paciente, es una paciente femenino de 54 años. Este otro caso donde vemos la cadera del lado derecho que está completamente colapsada, en la que hay pérdida de la altura de la cabeza femoral. Este paciente fue por uso excesivo de esteroides, lo cual lo llevó a una necrosis avascular, y entonces en ese caso por eso se decidió la colocación de 2 tornillos para dar mayor sujeción a la copa acetabular, ya que la calidad del hueso pues no es la mejor. Este otro caso que tenemos aquí es un masculino de 45 años, económicamente activo. Él todavía se desplaza con mucha dificultad con la andadera. Podemos ver la protrusión acetabular que tiene, es una pelvis de Otto. Entonces el paciente todavía se moviliza, pero ya con muchísimo dolor, incluso está en clínica de dolor. Pero no solamente es la deformidad y la cirugía, sino es todo el perioperatorio que llevan estos pacientes. En comunicación estrecha con el servicio de anestesiología sabemos que principalmente el bloqueo regional de estos pacientes es muy difícil por la deformidad que tienen en la columna lumbar. La intubación de la vía aérea también es difícil por la deformidad que llegan a presentar en la columna cervical. Incluso muchas veces se tiene que artrodesar la columna para poder estabilizar esas deformidades que tienen. El sangrado es mayor. Nosotros hemos reportado en el instituto un 10% más de sangrado con respecto a pacientes que no tengan artritis reumatoide. Son más sensibles a la sensibilidad a analgésicos, está perdida. Son pacientes que llevan uso crónico de analgésicos, entonces ya no es tan fácil quitarles el dolor.
Y aunque nosotros tratamos de disminuir el consumo de opiáceos, muchas veces con estos pacientes no es tan sencillo. También con el laboratorio de análisis de marcha que tenemos en el Instituto Nacional de Rehabilitación, a veces, hemos hecho algunos análisis, pero sin embargo son difíciles porque los pacientes tienen deformidades en las dos caderas, en la columna, tobillo, rodilla, entonces cuesta mucho trabajo. La base de sustentación está completamente afectada, la estratificación de patrones de marcha y afectada es complejo porque se afecta no solo el largo del paso, sino la velocidad de la marcha. Entonces, toda la marcha de estos pacientes está afectada, lo cual los hace también propensos a caídas y los puede hacer propensos ya sea a fracturas preoperatorias, antes de ponerles el implante, o postoperatorias ya una vez que les pusimos el implante, lo cual se convierte en una fractura con implante y eso complica mucho el tratamiento y la movilización. En cuanto a la hospitalización, con estos pacientes hemos visto que es normal que puedan estar de 24 hasta 48 horas más hospitalizados, cuando normalmente en el instituto están 72 horas. Son pacientes que a veces requieren rehospitalizaciones por dehiscencia de heridas, por algún tipo de infección. Lo que les mencionaba, las caídas a veces son frecuentes, entonces tenemos que hacer revisiones de las prótesis porque tienen fracturas periprotésicas, y las infecciones sin duda son importantes. Pero ¿qué dice la literatura? Definitivamente tienen más riesgo de transfusión, más riesgo de sangrado los pacientes con artritis reumatoide cuando son sometidos a una artroplastía de cadera. Y en una revisión de 102.898 pacientes con artritis reumatoide que fueron sometidos a una prótesis de rodilla en el 2019, encontraron complicaciones en cuanto a la cirugía y en cuanto al implante significativo. ¿Qué tenemos en el Instituto Nacional de Rehabilitación para tratar estos pacientes? En el nuevo modelo de atención que tenemos en el Instituto Nacional de Rehabilitación, cuando detectamos un paciente que llega con artritis reumatoide, entonces se avisa al servicio de reumatología, al servicio de reconstrucción articular y al servicio de rehabilitación para captar al paciente, valorarlo si el paciente ya tuvo atención previa o no. Si no la tuvo, se inicia el tratamiento. En cuanto a reconstrucción, se empiezan a hacer todos los estudios de imagen necesarios para si es posible hacer una reconstrucción y qué tipo de implantes o insumos vamos a requerir. Y en el inter se manda rehabilitación para la mejoría de la movilidad, de la postura, de lo que les va a hablar más adelante la doctora Liliana. Pero ¿qué tenemos nosotros como arsenal terapéutico para hacer una adecuada cirugía? Pues bueno, tenemos la impresión 3D, que traigo un modelo del caso que les presenté de la pelvis de Otto, donde podemos ver pues la deformidad tan severa. Muchas veces cuando lo vemos en la tomografía nos cuesta trabajo imaginar cómo es en el paciente en vivo, pero esto es una impresión 3D tamaño real que nosotros utilizamos en este tipo de pacientes para poder hacer nuestra planificación preoperatoria y no fallar al momento de la cirugía, porque no se vale sí, no calculé bien. Otra herramienta que tenemos también en el Instituto Nacional de Rehabilitación, principalmente para rodilla, es la cirugía navegada. Es el uso de un brazo robótico en el que podemos ver aquí del lado izquierdo cómo están las luces infrarrojas. Ponemos unos infrarrojos en el paciente, en el muslo y en la tibia, y entonces empezamos a hacer unas mediciones de las angulaciones y la laxitud en cuanto a los grados que lo queremos, a 0, a 45 y a 90 grados. Empezamos a ver qué tan inestable está, porque recordemos que no solamente es la deformidad ósea, sino también es la deformidad o la laxitud ligamentaria y tendinosa. Con esta tecnología podemos, el software nos da una alineación más o menos, así está nuestro paciente, así está la planificada. Entonces podemos jugar con el software para tratar de calcular más o menos cómo queremos colocar nuestra prótesis para que quede estable y sea funcional al paciente, tratando de corregir lo más posible la deformidad. Aquí podemos ver cómo estamos modificando en este caso la tibia para que no nos vayan a quedar con un rezago en varo o en valgo y que después esto pueda lastimar a nuestro paciente o le limite la marcha. Algo muy importante de cuando hacemos nosotros el uso de esta tecnología es que podemos no necesitar
separadores, porque recordemos que estos pacientes tienen osteoporosis. Entonces sería muy fácil hacer un daño en el hueso al momento de poner nuestros separadores, o si lo movemos con una mala técnica podemos avulsionar alguno de los tendones o de los ligamentos. Por lo tanto, solamente en este caso utilizamos un separador para proteger los vasos poplíteos. Nuestra guía se va a ir y se va a acomodar conforme a las coordenadas que nosotros le pusimos para que haga los cortes exactos. La verdad es que es una herramienta muy precisa que utilizamos mucho en nuestro instituto. Aquí podemos ver cómo se están colocando unos pines para los cortes femorales. Entonces, en resumen, nuestro modelo de atención en el instituto hasta ahorita pues ha dado buenos resultados. Hemos captado pacientes que no se han perdido en la consulta o en los largos tiempos de espera que a veces pudiera pasar entre rehabilitación y programación de cirugía. La verdad es que hemos acortado esos tiempos y pues es todo.